Cuando nosotros tomábamos la función incrementada, me quedaba esta expresión, ¿no? Y ustedes saben que cuando hago el binomio, ¿qué pasa? Me queda esta expresión al cuadrado. ¿Qué pasa después? Me queda 2 veces esto, y después me queda el cuadrado. Bueno, este 2 que aparece ahí tiene que ver con este 2 que está acá. Y si yo hago un cubo, Eso va a cambiar. va a aparecer acá Un 3. 3. Y si hago por el binomio de Newton, si hago potencia cuarta, va a aparecer un 4. ¿Qué quiere decir? Que ese exponente va a aparecer multiplicando en algún momento. ¿Sí? Y eso es la causa de por qué la regla de derivadas hace que este exponente baje multiplicando después. ¿Sí? Entonces vamos a escribir de modo general las reglas de derivación. Vamos a ir escribiendo a medida que las necesitamos. Si no las necesitamos, todavía no las escribimos. Esto se puede escribir así también. Lo pueden ver en los distintos libros como I' o la derivada de I respecto de X. En realidad es, acá no tengo otra opción, digamos. En función de X, sí. Es la derivada de I nada más. ¿No? Entonces, si mi función tiene la forma a por X a la n, donde A es una constante distinta de 0, porque si fuera 0 ya me anula todo. El exponente, ¿qué vamos a hacer con el exponente que está acá? Lo vamos a bajar multiplicando. Y luego, lo que sucede acá, fíjense que cuando baja este multiplicando, a este se le baja un exponente. Si ustedes se acuerdan del cubo de un binomio, era el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero, ¿se acuerdan? Ya no se volvía a elevar al cubo. Quiere decir que ese 3 que está arriba baja multiplicando y después le bajo 1 al exponente. Bueno, ¿cómo se escribe esto acá? Acá se le pone n menos 1. Menos 1. Vamos hasta ahí. Esta reglita la vamos a ocupar 1000 veces, que es bajo el exponente y le resto 1, así de simple. Y con eso me estoy evitando hacer el límite, que era larguísimo, el paso al límite. Entonces, acá le vamos a poner f' de x y vamos a empezar a calcular la derivada. ¿Bien? ¿Quién juega el papel de A en ese caso? Acá. ¿Quién sería A en esta expresión? El primer término. En la primera, ¿eh? 1. ¿Un qué? Un quinto. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo escribir si quiero como un quinto por x a la sexta. Eso lo tienen claro, ¿no? Que esto es un quinto. Hay un quinto multiplicando. Por 6x. ahora tenemos x a la n, ¿no? Si yo quiero derivar, esa n va a bajar multiplicando acá. Va a bajar el 6 y luego me va a quedar x elevado a la Quinta. quinta. Por ser las primeras veces vamos a escribir toda la expresión completa. Después ya ustedes van haciendo todo automáticamente. Menos. ¿Quién es la constante en esta segunda parte? 3. ¿Solo menos 3 es la constante? Menos 3x. ¿O puedo escribir así? Menos 3 medio. Me conviene escribir menos 3 medios. Por. 2. ¿Cuál es el exponente acá? El 2. ¿Qué vamos a hacer con el 2 que estaba acá? Lo bajo, Al lado. multiplicando, y luego le resto 1. Y por último, me queda la derivada de una constante. ¿Qué pasa si yo quiero derivar c, que es una constante? Su derivada me da 0. ¿Sí? Y le explico por qué. Supongamos que esto fuera c, si yo lo quiero escribir así, ¿cómo lo podría escribir? Por x a la cuánta. Para que esté c solo. Acá. ¿Cómo lo podría escribir?
Esta sería la justificación. X a la 0. Porque X a la 0 da 1 y ahí es lo mismo que esté o que no esté. ¿Bien? Ahora, ¿y qué pasa si yo quiero derivar esto? Cuando baje el 0 multiplicando, ¿qué va a pasar? Sí, lo va a volver 0. Se me va a volver todo 0. Y por eso la derivada vale 0. ¿Bien? Entonces, la derivada de una constante, sea cual sea, vale 0. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, Porque todo número elevado a la me 0. va a quedar 0 por c por x a la menos 1 y esto da 0. Esto si quieren anotar o si no. Aunque ustedes se graben que... Profe, si no también en el gráfico... O sea, hace lo grande, entonces la... Muy bien, su derivada da su pendiente es 0. Muy bien. Lo que dice el compañero es muy cierto. Si tenemos una función, si y es igual a c, la tangente de esta curva 0. tiene que ser la misma. Ella misma, digamos. ¿No? Y entonces la pendiente de una recta que es así horizontal es 0. ¿No? También geométricamente se puede probar que la derivada vale 0. Muy bien, entonces, fíjense que este 1/5, que es una constante, al derivarlo me da 0. 0, listo. O no lo escribo, o si quieren, por ahora lo escribimos así. ¿Y ahora qué haríamos? Lo reescribimos como 6/5 x a la quinta menos, esto se cancela, 3x y ahí está. Este sería el resultado De la primera derivada. de la primera derivada. ¿Por qué conviene poner en la mínima expresión? Porque con esto yo voy a hacer otras cosas. O sea, con la derivada yo voy a calcular valores. A veces tengo que seguir derivando esto, ¿no? Entonces, mientras más simple sea esta expresión, más fácil van a ser los cálculos que vienen después. ¿Bien? Por eso en los parciales nosotros le pedimos que ustedes lleguen a la mínima expresión, la derivada. ¿Qué significa? Bueno, que cancelemos todo lo que se puede, que simplifiquemos, que juntemos factor común si se puede. Si hay tipo dos expresiones así que son más o menos cortas pero distintas, no sé si llega a ser la mínima, pero es bastante corta. Sí, también. A ver. Onda que te quede así. La mínima expresión depende para qué lo querés usar también después. Hay veces que te conviene que esté factoreado, hay veces que no. ¿Bien? Hay veces que alguno hace factoreado, le queda perfecto y después hace la distributiva y se le... ¿Me entendés? Entonces, el criterio, lo importante es que ustedes sepan manipularlo algebraicamente para lo que necesitan. ¿Viste? Ahí está el criterio. Y eso en el parcial todo se va mirando, depende de cada caso. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a este primer ejemplo? Hasta ahora vimos una sola regla en realidad, que es esta, y esta es una consecuencia. ¿Bien? Esto pueden aclarar acá, que es una constante. ¿Qué otra propiedad usamos acá? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué otra propiedad usamos acá para cuando hicimos la derivada? Que no dijimos nada de eso. No. ¿Qué estamos suponiendo al hacer esto que hicimos acá? Muy bien. Acá había una suma y una resta y yo derivé todo junto, después lo junté, ¿no? Estamos usando una propiedad que dice que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo sumas y restas, lo que puedo hacer es derivar por separado y después junto todo el resultado final. ¿Bien? Eso, ¿por qué sucede eso? Porque las derivadas son límites. ¿Bien? ¿Sí? Y ustedes en los límites ya vieron que si el límite de una suma es la suma de los límites. Está como ¿De acuerdo? Bien. Voy a ver si puedo rescatar acá. Bien, ¿cómo podemos controlar si lo que vamos haciendo está bien?
podemos usar distintas herramientas. O sea, hay calculadoras que tienen entorno de cálculo, las calculadoras más grandes, por lo general, y las Casio, las comunes, digamos, lo que te pueden hacer es calcular la derivada en un punto. ¿Gracias a qué te calculan la derivada en un punto? En realidad no tienen cargado esto. Lo que hacen es trabajar con la otra idea, con esta noción trabaja la calculadora, la que no tiene entorno de cálculo, ¿no? De cálculo simbólico. ¿Qué hace? Saca un cociente de incremento lo más pequeño que puede y ahí te da una muy buena aproximación, de hecho hasta 9 decimales de lo que es la derivada, pero en un punto. Si yo le cargo esta función a mi calculadora Casio, no me va a tirar la derivada así. La función derivada no me va a tirar. ¿Qué me va a hacer? Me va a calcular en un punto. Por ejemplo, si yo quiero la pendiente en el punto 7, la calculadora Casio te puede hacer la pendiente en el punto 7. Pero esta expresión no la vas a tener. ¿De qué te sirve? Y bueno, puedes controlar. Reemplazo X por 7. Claro. Fijo si me da lo mismo. Sí, esa sería una manera, ¿no? De poder controlar con la calculadora. Ahora, si yo estoy estudiando por mi parte, me descargo un programita en la Calcu, cualquiera, que pueda calcular, en particular GeoGebra lo hace, y puedo cargar la función. A ver, este sería x sexta sobre 5 Menos 3x cuadrado sobre 2. menos 3x cuadrado sobre 2 Más un quinto. más un quinto. Esta función secta obviamente va a tener su propia gráfica. Vamos a sacar esto para que no. Su gráfica es así, parecida a la de la cuarta. ¿Vieron la función cuarta? Hace algo así también. Es una función par, porque se refleja respecto del eje, ¿no? Bueno, yo lo que le puedo pedir usando estos cálculos simbólicos, le pido al programita que me derive acá con el signito NF', le pido que me haga la derivada. Y la sacó. Tal cual. Y acá tenemos 6 quintos de x quinta menos 3x, que sería lo que tenemos allá. Inclusive es muy interesante ver qué pasa con el gráfico. A ver dónde queda. Entender qué pasa entre un gráfico y una derivada y la función no es tan fácil. ¿Sí? Veamos. Esta es la derivada. La podemos poner en línea de punto para que ustedes vean. ¿No? Bueno. Esta es la función derivada y esta es la función original. ¿Sí? Esta función derivada me da mucha información, me permite saber mucho de la función original. ¿No? Gracias a la función derivada, nosotros después vamos a poder hacer el camino inverso. Haciendo la función derivada vamos a interpretar un montón de cosas de la función roja. ¿Bien? Pero esto para que ustedes se den una idea de lo que es una función derivada. Esta se llama función derivada. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hicimos antes? ¿Qué pasa cuando yo reemplace los valores de x acá? ¿Qué voy a estar obteniendo a medida que yo reemplace valores de x? Las pendientes. Claro, cada numerito que me dé cuando yo reemplazo de x, ¿qué voy a estar sacando? Las pendientes de la recta tangente a esta curva. Esos son un montón de rectas tangentes juntitos. Pues. Sí, exactamente, pero estas no son las rectas tangentes. No. Esto modeliza cómo se comporta. ¿Cómo habría cada una? Si Exacto. sería un montón. Exactamente. Por eso no es tan fácil. ¿Podemos ver más interpretar. abajo cómo se comporta hacia abajo, un poquito más abajo? Sí, lo va a cambiar mucho. Ah, perfecto. Eso quería ver si. Ahora, si la función no fuera derivable, que era lo que ustedes vieron hoy con el profe, esta función iba a tener algún problema. No iba a estar definida en algún punto. Y fíjense que esta está definida para todos los puntos. ¿Sí? Y si uno mira esta derivada, ¿qué tipo de problema puede tener esta? Ninguna. ¿Sí?
No va a tener problema esta en ningún punto. Va a estar definida para cualquier x, ¿no? Y si uno mira la función original, que tiene esta forma, no tiene ninguna cúspide. Vieron que el profe hoy le decía, si tiene una punta, no es derivable. Esta es una curva suave todo el tiempo. O sea que no va a tener problema de derivar. O sea, se puede derivar tranquilamente. Se puede derivar para cualquier punto, existe la derivada. ¿Bien? Después igual vamos a volver a esto de los gráficos. En algún momento vamos a necesitar hacer un análisis de esto. Bueno, veamos la B. El punto B, tenemos que I es igual a menos 3x cuadrado, todo dividido 2, menos 5 sobre x, más 2. En el menos 5 sobre x. Y tengo que derivar eso. El primero es menos 3 medios x. Menos 3 por 2 por el 2 x. por x sobre 2. El segundo, ahí se Bien. ¿Qué reglita vamos a ocupar en este primero? Acá. La primera, aquella la que aprendimos. Esta. La que sabemos hasta ahora. Vamos a escribir la constante que va a quedar afuera. menos 3. Luego, el exponente va a bajar multiplicando y a x le voy a restar 1 en el exponente. Ajá, x. Ujú. 2 con 2 se va, me queda menos 3x. Bien. Menos. Sí, Y después menos me 3x queda. te va a quedar. Bien. Vamos a ver qué pasa con la segunda. 5 por x. Acá no me quedo aquí. Bueno, si yo hago la segunda, supongamos que yo quiero utilizar esta definición, ¿no? Porque yo tengo un x elevado a algo. Mm. A la menos. Vamos a ver esto, a ver. Si yo tuviera 1 sobre x, esto se puede escribir como... 1 en la menos 1. No, x en la menos 1. X a la menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ujú. O sea, si yo tengo 1 sobre x, esto se puede escribir como x a la menos 1. ¿Bien? Entonces, 5 sobre x al cuadrado. me va a quedar, al escribir esto, después para derivar, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero derivar esto, Baja el menos 1. baja el menos Recta 1 menos 1 va a quedar menos 2. y me va a quedar menos 1, y ahí me va a quedar menos 1 por x a la menos 2. ¿Bien? Ya lo vamos a escribir acá, para que ustedes tengan. Si yo tengo 1 sobre x, se puede escribir como x a la menos 1, y su derivada va a ser menos 1 por x a la menos 1. Menos Vamos 2. a poner directamente. A la menos 2. Y esto se puede escribir como menos 1 sobre x cuadrado. Entonces sería menos 5 por x a la menos 2. Y sería menos 5 sobre x al cuadrado. ¿Van entendiendo esto? Este es un caso que se presenta mucho, por eso lo muestro O sea, así. te va a quedar más porque... Lo muestro particular, pero este en realidad se rige por la regla de arriba. ¿Bien? Solo que lo invertí, bajé el menos 1 multiplicando Claro. y ahí me quedó que puedo usar esta si quiero o puedo usar esta acá. Bueno, veamos acá entonces. Menos 5 por... Puedo pasar esto como x a la menos 1. Menos 1. Pero ahí no estaría derivando, ya tendremos que hacer la derivada. Menos 2. O sea, falta el menos. Falta el menos del que cuando bajé el exponente. Esto podemos hacer así. Como menos 6. Acá vamos a escribir otra vez todo en una sola. Acá. Lo escribo acá arriba para que ustedes entiendan qué pasa después, ¿sí? Ujú. Esto se puede hacer. Yo no estoy derivando todavía. Lo que hago es escribir esta expresión de una manera que me conviene, ¿no? Le Ahora cambio el recién signo, derivo. Le cambio el signo. Va a bajar el menos 1 multiplicando y ¿qué me va a quedar acá? X a la menos. Menos 1, Menos 1 otra vez. siempre hay que restarle 1. Y la derivada de 2, ¿cuánto da? 0. La derivada de 2 da 0. Bien.
Bueno, ahora sí podemos escribir finalmente cómo queda. Cancelo estos dos. Me queda menos 3 por x menos y menos más Me queda 5. más 5 5 por x. por x a la menos 2. Y si quiero escribir esto, lo puedo escribir así. Ahí está. Ajá. Y esa es la expresión final. O si no lo dejo así, no hay problema. Puedo dejar todo con exponentes si quiero. Le vuelvo a repetir, todo va a depender del uso que uno necesite darle a ese cálculo. Al final ahí es menos o es más la fracción. Pasa que vos tenés un menos, tenés otro menos acá. ¿Se te vuelve más? Eso se va a poder usar siempre que tenga un exponente en el denominador. Si tengo una constante arriba, ¿no? Fíjense bien a ver si entendieron el paso. ¿Alguien tiene la tabla ya de derivada? Pueden ir viendo en la tabla a ver cómo está escrito esto, porque muchas veces no coinciden las notaciones, eso depende de quién hace la tabla, qué elige hacer. Pero es interesante que ustedes puedan hacer un paralelo entre esto y la tablita que se descargaron, la que tienen. Claro, acá ya trabaja con las derivadas de funciones, ¿verdad? Como que no fuera una función. Este es el que estamos usando acá arriba. Tiene una M y no te muestra la A, pero en realidad la A es la constante. ¿Entiendes? Bueno, vamos a continuar ahí. Vamos a ver el C. Y es un cociente entre x y x cuadrado menos 1. Bien. Bien, yo podría, lo primero que podría hacer con una función es ver si no puedo simplificar algo, que me quede algo más simple, seguro. Porque la función que yo obtenga de simplificar va a ser equivalente. Salvo en un punto, por ejemplo, donde es... ¿Se acuerdan que cuando cancelábamos teníamos que tener ese cuidado, digamos, para la continuidad? Pero para derivar no hay ningún problema. Cancelo y derivo. Pero no puedo cancelar nada acá. No. Fíjate, con este no puedo porque hay una red. ¿Bien? Entonces tenemos que derivar esto. Pero a diferencia de esta expresión, ¿cuál es la diferencia acá? Que solo teníamos x en el denominador y ahora nos aparece una x en el numerador, lo cual me lleva a ver una regla que se llama la regla del cociente. ¿Bien? O sea que si y es igual a u sobre b, su derivada, no sé si vieron esto, si habrán visto, ¿no? Es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, o sea, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, después Sobre menos
La derivada de la segunda. La derivada del segundo por el primero sin derivar sobre El segundo. el denominador al cuadrado sin derivar. ¿Bien? Esto obviamente tiene toda una deducción y tiene que ver con el límite de este cociente. Es lo que pasa cuando yo hago un límite de ese cociente. Termina dando esta reglita. ¿Qué quiere decir? Que antes con la suma y la resta estaba muy bueno porque yo podía derivar por separado y ya estaba. Pero en cambio con el cociente no puedo hacer eso. ¿Bien? Me voy a tener que aplicar esta reglita. Bien, veamos entonces. Y'. ¿Quién sería U? Bien, entonces a este, por ser la primera vez, lo llamamos U. Y a esto que está acá, por ser la primera vez, lo llamamos B. Después ya se entiende que U y B son esas dos. Y lo que podemos hacer es escribir esto antes de calcular, lo escribimos. ¿Sí? Y donde tengo que derivar, primero yo le voy a poner la comillita y después recién voy a derivar. Bueno, sería la derivada del primero y le pongo una comillita. Ese sería U'. Por B, acá tengo que usar paréntesis. ¿Por qué? Porque B es todo un bloque, una función. Si yo no le pongo paréntesis voy a tener problemas. ¿Qué sigue? Menos. El primero, Sin derivar. sin derivar, por la derivada del segundo, que lo voy a escribir así, con una comillita arriba. No hice todavía la derivada, pero lo puedo hacer así por ahora para que ustedes vean. Y después, X cuadrado menos 1 todo al cuadrado. esto, todo elevado al cuadrado. Eso sería b al cuadrado, ¿no? Y ahora empezamos a desarrollar. Tenemos que hacer la derivada de x. 1. Muy bien, la derivada de x entra dentro de esta reglita. Es x a la 1. Sí. ¿Bien? O sea, si yo tengo x a la 1, así solito, como con un número adelante, ¿qué va a pasar? X a la 6. Este va a bajar multiplicando 1 por y X me va a quedar... ¿Qué va a pasar acá con el exponente? a la 0. Va a quedar a la 0. O sea que la derivada de x solita vale 1 siempre. Si está multiplicado por un 5, va a valer 5. Si está multiplicado por un 7, la derivada va a valer 7. Es como que desaparece la x, ¿sí? Entonces, la derivada de x solita vale 1 por... Esto va sin derivar, ¿no? Menos. X va sin derivar y ahora tengo que derivar esto que está acá. Esto es la derivada de una resta. O sea que puedo derivar primero esto y después esto. ¿Cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2. Si miro acá, si tuviera un 2 acá, el 2 bajaría multiplicando, me queda 2 por 1. 2x. ¿Y la derivada de menos 1? Da 0. Y el denominador hay que escribirlo como está. X cuadrado menos 1 al cuadrado. X al cuadrado menos 1. Bien, la derivada ya está, es esto. Pero a veces se puede simplificar numerador con algo del denominador o dentro del numerador. ¿Para qué me va a servir? Me va a facilitar los cálculos que vienen después. Entonces, si ustedes miran acá, este no puedo cancelar Porque hay un menos en el. porque tengo esto. Sí.
Pero como tengo un cuadrado y acá también voy a tener un cuadrado, quizás puedo juntar un poquito y hacer algo. Veamos entonces qué pasa. Esto me va a quedar x cuadrado menos 1 menos. Hago la distributiva acá. 2x por x me queda menos 2x 2x por el cuadrado. cuadrado. ¿Está bien? Sí. Sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Esto qué puedo hacer para terminar? Hacer la resta me queda menos x Puedo cuadrado. trabajar así. Y esto elevado al cuadrado. ¿Qué hice entonces? Trabajé con la expresión algebraica. Si miro ahora, si bien son muy parecidas, esta tiene un menos acá Ujú. y este tiene un más. No hay manera de cambiar eso para poder cancelar. Si yo saco factor común menos 1, se me cambian los dos signos, no voy a poder cancelar con el de abajo. Por lo tanto, esta ya es una muy buena expresión, bastante abreviada. Esa sería la mínima expresión a la que podemos llegar. Y uno diría, ¿y si hacemos acá el cuadrado de un binomio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ganamos haciendo el cuadrado de un binomio acá? ¿Voy a poder cancelar algo? No. No. Entonces sí me conviene que acá esté factoreado el denominador. ¿Sí? No me sirve de nada desarrollar. Es más, me puedo confundir y encima no. Entonces esta sería la derivada, la función derivada de aquella que está. Entonces, aunque parezcan muchas reglas, ¿cuántas reglas vimos hasta ahora? Una sola. Y todas estas son casos particulares de esto. ¿Bien? En los libros van a encontrar esta. Este es un caso particular, este es otro y este es otro. ¿Bien? Acá que pasó con el menos 2x al cuadrado. ¿A dónde? Ahí casi están menos 2x al cuadrado. Al final. Acá lo resté. Este es negativo, este es positivo. Te quedan menos una x cuadrado. ¿Lo ves acá? Este vos decís. ¿Sí? Menos y más te queda menos x cuadrado. Y el 2. Y el 2 de acá. Este cuando vos distribuiste queda 2x cuadrado. Es un solo producto. Ah. Bien, lo que nos está faltando acá es... Vamos a tomar de los complementarios para no saltearnos ya directamente al que sigue, que ya tiene una complejidad mayor. De los complementarios que están en la página 18, vamos a hacer el ítem G para que ustedes vean alguna cuestión que no pudimos ver todavía. Menos 3 raíz. Bueno, veamos acá cómo podríamos escribir ahí de otra manera para poder aplicar la reglita que conocemos. A ver. No estoy derivando todavía, estoy escribiendo ahí de otra manera. A ver. Cuando la variable está en el denominador, ¿qué hacemos? Menos. La podemos escribir como
A la menos 2. Así, ¿no? Conviene para poder aplicar aquella reglita. Seguimos. ¿A este cómo lo podemos escribir? 3x menos 4. 3 por x a la Menos 4. menos 4. Menos. Menos. Y esto, cuando yo tengo una raíz, Un tercio. claro, también es importante pasarlo a exponente porque todavía no vimos ninguna regla para la raíz, ¿no? Entonces, podemos escribir 3x elevado. Esto estaría a la 1, ¿no? Este número va a parar acá arriba al numerador. Y el índice va a Abajo. parar Denominado. al denominador. Elevado. Bueno, gracias a esa transformación que yo hice, puedo bajar un nivel más y ahora sí hacer la derivada, ocupando la única reglita que conocemos hasta ahora, que es la primera. Entonces, intenten hacer ustedes lo que sería I'. Después de haber hecho esas transformaciones, a ver cómo quedaría I'. Menos 4 menos 1, ¿no? Ujú. Porque siempre le bajamos 1 al exponente. Quedaría menos 5. Está bien, Milo. Después seguimos. Tenemos. Raíz. 3. O sea, Menos 3. Bajamos. Es que todo está exponente. Todo esto está elevado a la 1/3, ¿no? Ya vamos a ver ahora qué tenemos que hacer. Pero en un principio, ¿qué van a hacer? Van a bajar este acá. Luego ponemos 3x, tal cual como estaba. ¿Y qué vamos a hacerle a 1/3? Le restamos. Piensen que 1/3 es n, ¿no? O sea, estoy aplicando esta misma reglita. Y a 1/3, por más que sea una fracción, le puedo quitar 1. Menos 2 tercios. Pero me está faltando derivarlo de adentro. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo derivé solo como si todo esto fuera x, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me está faltando la derivada de lo de adentro que todavía nunca hice. Entonces, cuando yo tengo una función elevado a la n, una función que no sea x, o sea, cuando a la x se le agregó algo, voy a tener que derivarlo de adentro, porque si no sería como incompleto el ejercicio. O sea, estoy derivando todo y me olvidé de derivarlo de adentro. Y eso va a tener que ir acá. Y ya les voy a comentar cómo se interpreta esto que se llama la regla de la cadena. ¿Ustedes vieron eso en la teoría? De una función compuesta, ¿no? ¿Qué dice la regla de la cadena? Que tengo que derivar una función por fuera, digamos, la función exterior, y termino derivando la función de adentro, la función interior. Ya vamos a ver bien el ejemplo de eso. Pero para que ustedes vean por qué apareció la derivada esta de lo de adentro. ¿Bien? Bueno, ahora ¿qué nos queda hacer? Resolver todo eso. Escribirlo de la manera que Más me parezca simple. más conveniente. Entonces, vamos a escribir acá. La primera parte tenemos 2 por menos 2 me da menos 4, ¿no? X a la cuánto? 3. A la menos 3. Vamos a ver. Después 3 por menos 4. Menos 2. Por X a la Menos 5. menos 5. Después tenemos menos 1/3 por 3x que va a estar entre paréntesis elevado a la cuánto? Menos 2 tercios. Elevado a la menos 2/3 por, y ahora voy a terminar derivándolo de adentro. Por eso se llama regla de la cadena, porque engancha al final, es como que derivo una cosa y se engancha al final con la derivada de la otra parte que me faltó. ¿Bien? La derivada de 3x, ¿cuánto da? ¿Se acuerdan que dijimos que la derivada de x daba 1? Entonces, si le pongo un 3 acá adelante, me va a dar 3 por 1, me va a dar 3. Otro paso para concluir esto podría ser escribir todo como estaba al principio.
sería menos 4 sobre cuánto? Sobre x al cubo. Después, menos 12 sobre x a la 15. ¿Pero qué puedo hacer? Este 3 lo puedo cancelar con este que está acá. ¿Y qué me queda? Menos 1. Por... Y como esto está a 2 tercios, yo lo puedo pasar al denominador, ¿sí? ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí? Porque está en menos 2 tercios. Claro. Sobre Lo 2 puedo volver tercios. acá abajo, Sí. Menos 1 sobre 2 tercios. Me va a quedar. 3. 3x, y va a ser la raíz cúbica de esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá lo que puedo hacer es escribirlo así, la raíz cúbica de todo esto al cuadrado. Ahora, si yo llego a este punto, ya está perfecto. Yo les muestro nomás porque mientras que uno entienda este pasaje, más fácil es después. ¿Bien? Pero no me vayan a abandonar ahora en este punto. Porque no es tan difícil como parece. Ese último pedacito. Entonces. Pueden opinar, ¿Por qué le mostré este ejemplo? Para mostrarles qué pasa cuando x está en el denominador. Pero ¿qué otra cosa tiene que pasar en el numerador? No puede haber... la expresión tiene que ser una constante para que yo pueda hacer ese pasaje arriba. En este caso, miren que no tiene sentido hacer pasar esto arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a quedar un producto de dos funciones que al final tengo que derivarlo igual como un producto. ¿Bien? Eso también está faltando en la guía. Un ejemplo de un producto que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta con esto? Ahí terminó. ¿Sí? Ahí termina. Esta es la expresión. Esta y esta son dos expresiones bastante ya desarrolladas, ¿no? Sí, sí puedo explicar otra vez lo que hizo después de Esto. esa partecita. Como vos tenés menos, invertir, podés invertir. No, ¿de dónde sale el 3? No, esa parte lo entiendo. Lo entiendo cuando. Esto siempre es el índice Ajá. de la fracción, de la raíz. Sí, sí. Y esto es el exponente del radicando. Está bien. No, yo estoy preguntando por el 3 que sale multiplicando, que es la derivada interna del paréntesis. Eso es por la regla de la cadena que lo vamos a explicar bien ahora. Ah, bien. ¿Sí? Ahora le voy a explicar la idea de cómo funciona la regla de la cadena. Lo que pasa es que nos encontramos de golpe con el ejemplo Ah, bueno. y para no cambiarlo, digamos, hicimos la regla de la cadena. Esta parte es muy importante. Sí, está bien. Es lo mismo que aquello, nada más que después está escrito. ¿Sí? A ver. Esto uno lo podría escribir como raíz, ¿no? Esa es la única diferencia. Te va a quedar la raíz cúbica de eso al cuadrado. De 3x, no de x, de 3x. El radical no se mantiene como estaba. Bueno, vamos a ver si hay un producto acá y si no. Regla del producto. Ya vimos la regla del cociente. Ahora vamos a ver la regla del producto. ¿Qué pasa si tengo I igual a U por B? La derivada va a ser muy parecida a la del cociente. Va a ser la derivada del primero por La derivada. el segundo sin derivar. Después, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la diferencia y que no tiene denominador. Vieron que el otro sí tiene denominador. Este Es más sencillo. Lo bueno es que por ahí no Ah, el cociente resta y el producto es más.
Sí, y no tiene el denominador. Y no tiene denominador. Mucho más fácil, ¿no? Producto es mucho más fácil. Encima, En por principio. ejemplo, no te acordás cuál de los dos era primero, digamos, onda, hacer la suma conmutativa. Muy bien. La observación que hace un compañero es importante. Dice, ¿qué pasa si vos cambiás esto? Si empezás derivando el segundo, te va a cambiar el signo. En cambio acá, como es una suma, No pasa no importa. Siempre que derive uno y el otro deje sin derivar, lo hago como quiero, digamos. Pero acá sí, siempre hay que derivar primero el primero por el segundo sin derivar, porque si no me cambia el signo. Bueno, veamos un ejemplo, que no está en la guía. Pero está bueno para entenderlo. Por ejemplo, si fuera y x a la quinta más 2 por Más 4x, qué sé yo. a ver, raíz de x ¿Para qué raíz? menos 1 sobre x. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad si no la tentación es distribuir, ¿está bien? Si yo hago la distributiva, me va a quedar una función que la puedo derivar. mucho. Ahora, si el producto son dos cuestiones que se complica hacer la distributiva, entonces por ahí sí conviene aplicar esta forma, ¿no? Entonces, mi y derivado va a ser la derivada del primero, le voy a poner una comillita, por el segundo sin derivar, Más más x a la quinta más 2 sin derivar. el primero. ¿Ven? Acá tenemos un prima por b. Este sería u y esto sería b. En el otro caso sería el primero sin derivar por el segundo derivado. Por eso le pongo la comillita, ¿no? Y acá, Bien. distributiva. Ahora tenemos que derivar esto que está acá. La derivada de x a la quinta, ¿qué me da? 5x. Baja el 5 multiplicando X cuarto. y al 5 le resto 1. Podemos poner ya directo. Claro. ¿Bien? Más La Más derivada de 2, 0. 0. Ahora esto lo multiplico por todo esto sin derivar, que es la raíz de x menos 1 sobre x. Más Bajo por el término entero. X más x a la esto 5. va a bajar como está. Y ahora sí. Y ahora tendríamos que derivar esto que está acá. ¿Bien? Que es la raíz de x menos 1 sobre x. La raíz de x es un medido de x al que le resto 1. Entonces me queda 1 sobre Esta ya vimos, ¿no? 1 sobre x Sí, x a la menos 1. me da menos 1 sobre x cuadrado. No hace falta hacerla otra vez. Siempre da lo mismo. La derivada de esto es menos 1 sobre x cuadrado. Pero en realidad como tiene un menos van a ver que después Cambia. se me va a cambiar a más. Ahora, esta no vimos todavía y esta es importante. Vamos a ver acá. Vamos a agregar una reglita más. Bueno. Tenemos i y prima. Ahí. Si i es la raíz de x, lo podemos escribir como x a la 1 medio. ¿Sí? Y de acá se deriva de la misma manera con la reglita aquella. Baja el 1 medio y ¿qué me va a quedar? 1 medio menos 1. Esto va a ser 1 medio por x a la cuánto. Si hago la resta 1 medio menos 1, ¿qué me da? Menos 1 medio. Y finalmente, la derivada me queda así. 1 sobre 2 raíz de x. ¿Por qué es importante esta? Porque muchas veces se van a encontrar con la raíz cuadrada de algo. Y para no tener que hacer toda esta transformación, Llegamos a ese directo. claro, es bueno memorizarse eso y ya va Y directo. ya está. Pero si yo
no me acuerdo, siempre tengo el recurso de... O sea que esta también la puedo agregar a mi tablita. Puedo hacer lo mismo con raíz cúbica, con todo, simplemente cambia el 2 por el 3. Bueno, si hacer raíz cúbica va a ser 1/3 menos 1, te va a quedar 2/3. 2/3. Quiere decir que te va a quedar raíz cúbica, pero acá esto te va a quedar elevado y un 3 afuera. Y así siempre va a ser. El índice va a ser 1 más que el exponente y después el numerito. ¿Sí? Bueno, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y la derivada de esto es menos... 1 sobre x cuadrado. Ahí está. ¿No le puedo poner directamente el más? Vas directo, sí. Pero se le puedo poner. ¿Sí? Listo. Eso es para mostrarle nomás de dónde ¿Cómo que? sale. Está bueno. Bueno, finalmente esto se podría escribir como 5x a la cuarta por la raíz de x menos 1 sobre x más x quinta más 2 por, y esto es 1 sobre 2 raíz de x más 1 sobre x cuadrado. Y ahí termina. Ahí termina porque en realidad si yo hago la distributiva acá tampoco voy a poder cancelar nada y ahí ya depende para qué quiero usar esto. Pero muchas veces tenerlo factoriado y no distribuido es mejor, salvo que con la distributiva vos canceles mucho, pero acá está raro porque... ¿Cuándo me doy cuenta cuando termina, profe? O sea, Y eso depende para qué vas a necesitar. Ahora, una expresión factoriada casi siempre es más útil que una expresión todo desarrollada. ujú. ¿Por qué? Porque te acordás que cuando teníamos factoriado es más fácil encontrar los ceros Sí, sí. de la expresión. Entonces uno podría decir de última acá, o para sacar factor común acá, es más fácil así. Acá vos te vas a dar cuenta si hay otro factor común dando vueltas, por ejemplo. Claro. ¿No? En donde encuentro ahora- un factor común, ahí sí todavía sigo, digamos. Claro. Y para, sí, si fuera evidente, digamos. ¿Y para qué otra cosa? Si vos pudieras cancelar algo, ahí sí te sirve. Para hacer otra la más. distributiva y cancelar. Está bien. ¿Se entendió el producto entonces? Vamos hasta acá y quedamos con la regla esta. Todo lo que sean raíces se las convierte en esto. O sea, todas las reglas que hicimos hasta ahora se derivaron de esta primera. Si yo sé manejar bien eso y los pasos algebraicos, hasta ahora podría hacer todos los ejercicios. Ok. Bueno, después nos aparece el ejercicio D. O sea, tendría que ser todo el argumento logaritmo y ahí lo puedes separar en una Está regla. bien. Pero esto es una función logarítmica De cociente. dividida por una línea. Ni siquiera puedo cancelar este con el de arriba. Eso está puesto a propósito también porque uno diría, factoreo este y Y simplifico chau. este de abajo. Claro. No, porque esto está dentro de la función logaritmo que es el argumento y esto está fuera. Está bien, para dejarlo en claro, para que sea, para que se aplique la propiedad del logaritmo, tendría que estar las dos expresiones dentro de Dentro del logaritmo. del logaritmo, no de un término, sino de dentro de los dos. Exacto. Bueno, veamos. ¿Qué pasa si tengo la función logaritmo de x? Su derivada vale 1 sobre x. Esto hay una demostración, obviamente en la teoría se suele ver porque es una función muy utilizada. Se ve que la derivada del logaritmo termina dando 1 sobre x. ¿Bien? Pero ¿cuál es la cuestión acá? Acá yo no tengo logaritmo de x, sino que tengo el logaritmo de una función que está adentro. ¿Bien? Y entonces voy a tener que aplicar lo que se llama regla de la cadena para las Ahora funciones sí. compuestas. ¿Sí? ¿Qué es una función compuesta? Ya habíamos visto nosotros. ¿Sí? A ver, Una función dentro de otra función. Claro. vamos a repasar un poquito lo que era la función compuesta. Primer parcial, teórico. Era un f de un g de x, ¿se acuerdan? Sí. Hicimos hace no sé cuánto tiempo. Otra ahí. Han pasado 84 Por años. ejemplo, acá tengo el logaritmo
x cuadrado menos 1, ¿bien? Sí. ¿Quién sería f, que es la función más grande? Logaritmo. La que va afuera? Logaritmo. Todo esto sería f de x, ¿no? ¿Y quién sería G de X. g de x al cual yo le aplico el X logaritmo? cuadrado menos 1. Qué filoso que está. Sería este que está aquí. Bueno. Estas funciones compuestas, ¿cómo se derivan? La derivada, aplico la regla de la cadena. ¿Cómo es? Fíjense. Si yo tengo f de g de x y quiero derivar esto, su derivada va a ser la derivada de la función de afuera, y la función de adentro va a quedar sin alterarse, ¿sí? Y finalmente voy a multiplicar por la derivada de lo de adentro, que todavía nunca derivé. O sea, voy a empezar derivando la función más grande, función exterior también se le llama, y voy a terminar derivando la función interior. O sea, voy a tener que hacer esta derivada. Esta es la derivada. Derivo la función exterior por la derivada Es la función interior. de la función interior. Pero ¿qué hago mientras tanto? Primero derivo la exterior sin tocar la interior. Y finalmente la termino derivando, ¿no? Así es como funciona esta cadena, cómo se unen las dos derivadas. Bueno, a todo esto, para las funciones compuestas, también hay una tablita de derivadas, ¿no? Es más, algunos directamente trabajan con el caso más general y después uno hace... ¿Cuál sería el caso más general? La función compuesta. Porque después si la función compuesta resulta ser x, esto es muy fácil porque da 1. Claro. ¿Bien? Bien. Entonces, las funciones compuestas, supongamos que tenemos un f de u. ¿Qué sería este? Llamarle g de x y le vamos a llamar u. La derivada, vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo tengo u a la n, piensen que este u, que está acá, ya no va a ser x. O puede ser x si quiere, porque este es el caso más general. Pero imagínense que acá adentro puede haber cualquier cosa. Elevado a la n, se va a seguir esta misma reglita. Va a bajar la n multiplicando. Me va a quedar u a la n menos 1. Muy bien. Y al final aparece esto. Esto es lo que siempre le voy a tener que agregar al final. Sin tocar. Claro, la primer derivada, u queda como está. Si tu u era, no sé, coseno de x, acá es coseno de x. Y finalmente, al final recién lo derivás, lo que estaba adentro. ¿Bien? O sea que ahí estaría derivando la g de x. Eso. En la de u'. Eso, u' es lo mismo que g' de x. ¿Bien? Bien. Bueno, con esta vamos a poder cubrir un montón de casos. Todo lo que sean raíces, todo lo que sean cuando solo está en el exponente de una función. Perdón, en el denominador. De ahí venían 3 veces sin derivar que multiplicar Eso. después. Ese 3 era este que estaba ahí, ¿no? O g'. Ahora, logaritmo de u, que es el que vamos a necesitar ahora, yo tendría que hacer un paralelo con esta propiedad. Esta propiedad dice que es la derivada es 1 dividido x. Entonces, Bueno, y acá voy a cambiar la x por quién? Por la u. Pero siempre se le va a agregar este factor. Esa es la única diferencia Derivada. entre las dos tablitas. La diferencia entre esta tablita y esta es que siempre aparece al final el u derivado. entonces te queda 1. Depende. ¿En qué caso? Si fuera xu, te queda 1. Claro. Acá. De hecho, algunos escriben esto como u derivado sobre u. Así van a ver. Bien. Muchas veces van a ver que la derivada del logaritmo es
la derivada dividido U' sobre U. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de poder derivar funciones compuestas. ¿Sí? Piensen que ya lo hicimos en el ejercicio anterior, pero bueno, ahora aparecen en el plan. Vayan preguntando, a ver, porque es mucha información para un solo día. Estamos tratando de procesar. Para el primer día de clase. Después de un mes y... Supongo que estudiaron. ¡Fum! Una luz. Lo que rindieron al final. Ya puedo ser licenciado si quieres. Licenciado en dormir. Ah, listo. Exacto. Te queda infinito. U prima sobre U es infinito. Bueno, acá vamos No a tener entendía una nada. cuestión. ¿Por qué? Porque aparte de tener una función compuesta, tenemos un cociente. Sí. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar primero este por separado antes de meterlo en el cociente, que va a ser un poco largo. Vamos a trabajar solo con esta parte para que ustedes entiendan primero lo que es el cociente en una función compuesta y después hacemos completo. Qué hermoso quilombo, ¿no? Porque después queda ese el de la cociente, boludo, que es la resta sobre 2. Che, ahora sí borra. Y se pone Las piedras. Depende de quién lo toque. Si fuera logaritmo de x cuadrado menos 1. Vamos a tomar ahí, como en este caso, ¿no? ¿Quién sería U según esa tablita, digamos? ¿Quién sería la función exterior acá? Ya lo vimos acá, ¿no? La función exterior sería logaritmo de algo. La función interior sería X de 2. sería menos todo uno. esto. Claro. Todo esto lo tomo como U. Todo este paréntesis, ¿no? Ustedes piensen que si yo tuviera que calcular la imagen de esto, ¿qué harían ustedes? ¿Dónde reemplazan la X primero? Si yo quiero calcular la imagen de esto, ¿qué empiezo a calcular? Dentro de la función, la X. Primero elevo al cuadrado, después ¿qué hago? Resto. Resto. Y recién Al ahí saco. resultado Ahí recién. le aplico logaritmo. Exacto. Para derivar hago todo al revés. Empiezo derivando por fuera, por lo último que yo haría, y lo último que voy a caer es en la derivada de logaritmo. ¿Se entiende? O sea, el proceso al revés. Es inverso. ¿Quién va a ser la última función en derivar? La La- primera que yo la g de X, reemplazaría X. ¿Dónde está la X? La primera que yo reemplazaría. Bien, ahí, Así, típico. claro, bueno, usando un término. Bueno, Entonces- entonces, dijimos que este se llama U. Sí. Miro la tablita, I' es U' sobre U, ¿no es cierto? Bueno, entonces, U' sería la derivada de esto X menos 1. sobre esto sin derivar. U' sería todo el La expresión, argumento claro. con la comillita, me falta derivar todavía, dividido U sin derivar. Bueno, ahora podríamos derivar esto. Esta derivada quedaría. Muy bien. 2x baja el 2, le resto 1. Y la derivada de 1, Es 0. 0. Listo. Chao. Sobre. Qué boludo. Dejo esto como está, derivo, ¿qué tengo que hacer? No, lo dejo estar como está. Dejo como está. Ah, después falta la derivada. Por eso no Pues ya es le una quería aplicar la derivada derivada a de un todo, cociente. boludo. No es la derivada de un cociente. Ya me quedó el cociente armado entre una derivada y una función. Bueno, ¿puedo cancelar acá? No. No. Por lo tanto, piensen que ahí ya llegué a la derivada de esta función. Pero Ahora tengo que es un derivar. poquito más complicado porque tengo que hacer un cociente, ¿no? Ujú. Pero quiero ver si entendieron esta parte. Este U' sobre U Claro. sale de acá. Es la que tengo que derivar sobre la que no tengo que derivar. O sea que tengo que
allá tengo que volver. O sea, me faltaría una barra más y trabajar con eso. No, Bueno, después te, tenés que queda, hacer te quedaría la eso. derivada del primero por el segundo sin Pero, derivar. pero ahí no le faltaría el U', digamos, de la cadena. Claro, la de Buena pregunta. El U' está acá. Ujú. Esto sería, si lo querés ver así, Ah, sí. 1 sobre U por U', ¿no? Sí. Después se multiplican y te queda así. Estaba bien la pregunta. Aparece el U'. Aparece ahí arriba. Bueno, veamos entonces, volvemos a nuestro ejercicio acá. La parte de arriba. Piensen que acá tengo que aplicar la La de cociente todavía. del cociente, que era Claro. U', ahora el 1 es el mismo que acá. Claro, es U' Se ha movido por de B. otra. Pero ustedes como son de sistema saben esto de manejar una letra y otra y usarla de variable, ¿no? Hermoso. Variables nos tienen así, nos tienen de... Ya lo tienen No, con no, las sí. letras y cómo... Ya las parimos, dormimos, Acá la cenamos. cuestión es que se suelen usar las mismas letras, ¿bien? Pero piensen que, por eso digo, que yo lo llame G de X o U, depende del autor, depende de cómo yo quiero hacer las cosas. Está bien. Pero lo puedo llamar de otra manera. Lo que ustedes tienen, que me parece que es, eso es algo que ustedes tienen que ir pensando, así como desde la ingeniería en sistemas, es pensar en esto, que todo el bloque se llama U. Yo creo que ahí no tendrían que tener problema ustedes porque eso es el razonamiento que ustedes van ocupando siempre. O sea, todo el bloque se llama U, ¿no? Por eso es tan importante los paréntesis y todo El lo demás. Pascal sería un procedor. Bien, Entonces, bueno, acá tenemos la derivada de I entonces, I', Economía. vamos a escribir, sería la derivada, este se llamaría U ahora, Todo eso U. todo esto es U y todo lo de abajo es U'. B. Ah, Sería la derivada del primero sí. y lo encierro y le pongo una comilla, ese sería U. U', U' por B, que es X, X menos 1. O sea que es la... U' por B. Sí. ¿Quién es B? X menos 1. X menos 1. Este. Y ahí viene la resta. Menos, Menos. sin derivar. El Esas, primero U sin derivar. sin derivar. sin derivar Claro. Y el segundo. Y el segundo derivado. B derivado. por este derivado. Que, gracias a Dios. ¿Vamos hasta ahí? Sobre. Todo eso sobre. Todo dividido. 2 de la B. X menos 1. Menos 1. ¿Es 2? ¿Es lo mismo que decir 2? ¿O es el B al cuadrado? B al cuadrado, está bien. B al cuadrado. B al cuadrado, Es B al cuadrado, un no sobre 2. Es B al cuadrado. Un bloque está elevado al cuadrado. Pero está bueno hacerlo así. ¿Qué es lo que tenés que derivar? ¿Qué es lo que no? Porque después te perdés. Claro. Sí. Chao. Va a llegar un punto que si las funciones, por ejemplo, tengo 3 encadenadas, una raíz de un logaritmo que a la vez tiene un Ay, polinomio adentro, que puede pasar, Eso es lo que pasa generalmente en los parciales. claro, ahí tengo que usar paréntesis y pensarlo así bien esquemáticamente. Uy. Ahora, el que la tiene clara en sí puede pasar el paso directo. Muy bravo. Bueno, eso cómo se hace, practicando. Hoy un compañero me mostró y hay distintos. La guía de Mazaferro, por ejemplo, tiene un montón de ejercicios. Hay que ir haciendo, probando, verificando resultados. Me gusta derivada, hasta ahora lo había entendido, boludo. Antes no entendí una verga. veamos. Yo tampoco la Este, tampoco la cursé esta parte. bueno, estamos en I', ¿no? Mm. Ahora, esta parte, ¿dónde está? La derivada de eso. Claro, ya la calculamos acá. Claro, 2x menos Pongan sobre. si quieren un asterisco, porque ya la calculamos. Eso es lo que decía la Y la copiamos acá. 2x sobre x cuadrado menos 1. Ajá. ¿Por quién? Acá eso me cuesta un poquito diferenciar las líneas del cociente, digamos. O sea, lo que yo suelo hacer sin querer es esa misma derivada, pongo el 2x arriba y el x cuadrado menos 1 abajo, digamos. Ya lo pasás al otro denominador. Claro, y eso no sé si está bien.
Sí, se puede hacer. Vos tenés que tener siempre en cuenta que cuando vos tenés un cociente A sobre B sobre C sobre D, Sí, ves. no hay nada que te impida pasar este multiplicando así. Claro, sí. Extremo con extremo y medio con medio. Lo que pasa es que acá antes de pasar, por ejemplo, esto todo es un solo bloque, entonces va multiplicando acá. Multiplicado por x menos 1. Ajá. Así. Ahora, si vos pasabas este abajo multiplicando, tenía que aparecer acá también. Porque es como que para que te desaparezca acá vos lo dividís por él, pero lo tenés que dividir acá también. Y ahí viene el problema, ahí va el mito de error, ¿me entendés? Claro, pues hay una recta que... Porque acá ya hay otra cosa. Entonces, si vos querés pasar este b acá, tiene que aparecer b multiplicando acá. Bueno, ¿vamos hasta acá o no? A ver. Esta derivada por asterisco Sí. es aquella, por esto. Después, Menos. menos. Ajá. La primera parte todo igual. Esto se copia como está porque no hay que derivar. Claro. Pero sí tengo que derivar la última. Y Eso tengo me que queda derivar X. esto. 1. La derivada de x da 1. Y la derivada de Cero. 1, 0. 0. 1 menos 0. Ahí recién. Sobre. 9. Todo esto dividido x menos 1 al cuadrado. Ujú. ¿Y ahí quedó? No. Bueno, eso sería ya la derivada. Hasta ahí está la La derivada. derivada primera. A veces uno podría... Hermoso, Muy Choc. mala si quiere derivarse, ¿no? 45.000 minutos para resolver el parcial después. Claro, sería ya... Ya nos estamos hablando. Y este es el más fácil de todo, dice el profe. Después tienen que ver lo del parcial. No, el práctico ya vino con ejemplitos medio... Heavy. Sí. Pero para qué nos vamos a ilusionar con muy fácil y después nos aparece algo. Claro. Bueno. Porque a todo esto es el logaritmo, después vienen seno, arcotangente y toda la bola, ¿no? Sí, pero a veces va con un... ¿Qué puedo hacer acá? Esto se podría cerrar acá. Este no se puede simplificar con este. Primero porque son distintos y segundo porque este está dentro del logaritmo. O sea, este no lo puedo tocar. Ujú. Pero en cambio acá, algo podría hacer con este, ¿o no? X menos 1. Puedo hacer una diferencia de cuadrado y cancelar con una parte acá. Y me quedaría x Y hasta menos ahí, 1. no mucho más que eso. Quedaría 12x menos x menos 1. 2x Sobre. sobre x más 1. Claro, sobre el X más Menos el Más logaritmo. 1, claro. Menos Como logaritmo. mucho. ¿Eh? Lo muestro acá. Claro. Pero no es que Quedaría en la mínima expresión sería esa. Más. Queda más. Ah, va a ser todo el paso. Ah. Con el cuadrado y creo que no, porque no, tendría que ser un suma. Profe, el x menos 1 que está multiplicando no se podría ir con el cuadrado que se llama. Este Claro. se puede ir con, No, con el cuadrado. con la diferencia de cuadrado. Claro. Este con este no, porque no te aparece acá. Claro. Para poder cancelar, no, vos tendrías que sacarlo como factor común. Sí, no vas a poder sacar factor común. Bien. Claro, por el logaritmo. ¿Qué puedo hacer? Este cancelarlo con este Ujú. Y 2x sobre x más 1. y si Nada no, más. mucho más que eso. ¿Está? ¿Qué más? Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Este no lo puedo cancelar con este. Este no tiene nada que ver porque este está dentro del logaritmo, o sea que esta podría ser una expresión. Ojo. ¿La mínima expresión o se puede volver a derivar de También lo que nuevo? podría hacer No, es no, separar esas la son recta. cosas distintas. Ya sería la segunda derivada si volviera a derivar. Cuando te piden mínima expresión es sobre lo que Chao, hiciste, sobre la primera cancelar derivada, lo que digamos. fuera. Si yo, Sí. y si yo separo la división en las dos partes de la recta y tengo dos denominadores, intento despejar ahí. No, ya está pasando la segunda derivada. Sí, primero que no vas a poder hacer y segundo ahí sí te queda más complicado. Claro, porque de aquel lado me va a quedar todo el choclo y de este lado que simplifique, voy a seguir teniendo de aquel lado todo más Como que choclo. te complica más. Claro, ¿para qué te querés complicar? No, estaba pensando porque desde que le están dando vueltas. No sé. Ya se están complicando. Desde que están preguntando. Entonces, ya vimos un montón, ¿no? Vimos cómo se deriva una función polinómica y aparte ya estamos viendo la regla de la cadena. ¿Sí?
Vuelvo a repetir, no se queden solo con lo que dimos acá, porque para eso están los complementarios, más lo que uno pueda practicar aparte. Son iguales. Mandame, Igualito, por favor. boludo. Mandame. Vamos a practicar después de esto. Terminamos y nos quedamos hasta las 11 a Vamos a practicar. ver uno más. Toda tata. Bueno. Este era todo de la actividad 4, ¿no, profe? Sí. Tenemos el F de T, 4 por seno cuadrado Qué hermoso. de menos 2t cuadrado. Mira que Borre todo, si ya está todo registrado por YouTube. ¿Lo hacemos acá? De este lado. Bueno. F en función de t igual a 4 seno al cuadrado. Entre paréntesis, 2 menos 2t al cuadrado más 5 menos 2 coseno entre paréntesis 5 más t al cubo. No, está bien, ya está. Y esto sería el argumento. ¿Cuál sería el que está en cero, profe? Esto sería seno Al cuadrado. de esto al cuadrado. O sea, esto se puede escribir así. Esto estaría elevado Al cuadrado. al cuadrado. Ah, y el 4 afuera. El 4 no. Ah, Si no, habría un paréntesis ahí directamente. bien. Bueno, fíjense esta cuestión. Este 2 que está acá me está indicando que lo que está elevado al cuadrado es el seno completo. El seno de un argumento. ¿Se acuerdan que la función seno se aplicaba sobre un arco? Bien, un ángulo. Un ángulo o su arco correspondiente, depende con qué estoy trabajando. Bien. Pero seno está esperando acá un numerito, que puede ser un radian, un arco, digamos, la medida de un arco, o puede ser un ángulo sexagesimal. ¿Bien? En general se trabaja en radian la función. Bueno, y después tengo menos 2 por coseno de 5 más t al cubo. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? El argumento uno está elevado. Muy bien. En uno, el argumento está elevado al cubo. O sea, el arco es el que está elevado al cubo. El coseno no. Acá. Esto es todo un bloque. Esto. Y yo le aplico coseno. O sea, acá yo podría poner como un corchete. También. Yo le estoy aplicando coseno a todo ese bloque. En cambio acá, estoy aplicando seno a este bloque. Y después todo esto se convierte en un bloque que está elevado al cuadrado. ¿Eh? ¿Por qué es importante? Porque de ahí sale la regla de la cadena. Después depende cómo está enganchado uno con otro. Primero trabajo con el seno y después trabajo con el. Bien, entonces, uno podría ver en cada caso. Si uno piensa acá, t sería una variable, ¿no? ¿Cómo haríamos? ¿Qué harían ustedes para calcular acá? Esto. Díganme el orden de las operaciones que Sería menos 2 Para calcular normalmente. por 2. T al cuadrado, por t. reemplazan t, Claro. elevan al cuadrado, después por 2. multiplico por menos 2. Por Después, Claro. y le sumo 5. después, O sea, te quedaría menos 4t. No, por seno y después al bien. cuadrado. Calculo lo de adentro, después, Le aplico seno. Y ahí Después. lo elevo al cuadrado al cuadrado el resultado, y lo multiplico y por después lo dos. multiplico por Uy. 4. Bueno. Ahora para derivar va a ser todo al revés. Primero entonces le aplico el 4. Fácil. Primero 4. Derivada a 4 es 0. Está todo por 0. Está bien. Alta simplificación le pego el vago. Ni te querías forzar, Pero acordate. La ley de menor esfuerzo, boludo. Sí, está buena.
Acabas de descubrir algo que... Claro, Newton al lado tuyo un poroto, boludo. Bueno, fíjense. Acuérdense, si yo empecé reemplazando por acá, la derivada, lo que yo tengo que tener en claro es que lo último que voy a derivar es esto. ¿Qué voy a derivar primero? Como dijo el compañero, el 4, pero el 4, como es una constante, me va a dar 0, pero por la regla del producto, después, si yo tomo esto como U y todo esto como B, una parte nomás me va a dar 0, ¿no? Y la otra parte que sumo ya no me va a dar 0, ¿eh? Cuando yo este lo tome como... Pero lo estás multiplicando por B. ¿Entiendes? Bueno, a ver, entonces el 4 no lo voy a derivar, el 4 lo dejo como constante, pero ¿qué Ajá. empiezo derivando? El seno. Antes, el cuadrado. Acuérdense el orden inverso estamos haciendo. Después del cuadrado, el seno. Seno. Y por último, La función de adentro. lo de adentro. O sea, empiezo derivando esto sin tocar lo de adentro. Después derivo el seno sin tocar el argumento. Y por último derivo eso. Acá estoy ¿Cómo sería, enganchando no? tres funciones. U, B y W, si quieren. Podrían Claro. ser tres funciones. Una enganchada con la otra. Profe. ¿Y en esta otra? ¿Por dónde arranco? Por el 2. En esta. ¿Qué harían para calcular primero? O sea, naturalmente lo primero que hago es el 5 más t. Reemplazo t, le sumo 5. Después, Lo elevo al cubo. elevo al cubo. Y por último, Le aplico el coseno y lo multiplico por 2. Cuando derive voy a hacer todo al revés. Empiezo derivando el coseno. Después, El cubo. el cubo. Y por último, El 5t. lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? ¿Y entonces? Así funciona la regla de acá. Vamos a ver cómo es la derivada del seno y coseno. Casi cuántos pares son todos. Vamos a seguir agregando a las reglas. Si vale ¿Cuántas reglas? si fuera f de x y vale seno de x, Sí. su derivada, ¿vieron en la teoría cuánto vale? Vale coseno de x nada más. Si la función es seno de x, casualmente su derivada se comporta como Coseno. coseno de x. O sea que ahí quedaría coseno y raíz cuadrada de Y coseno. vamos a escribir coseno, o sea que estamos- El menos c. este sí le cambia así. Menos. Claro. Ahora, ¿qué pasa si fuera mi función compuesta? Esta es una función simple y esta es una función compuesta. Claro, si tengo seno de u, sea lo que fuera u, su derivada va a ser coseno de De U. u sin modificar por u' que va a estar afuera del coseno. ¿Eh? Bien. No tiene Eso nada. es en la compuesta. Y si fuera coseno de u, Sería menos seno de x. menos seno de u De U, perdón. Por U. derivada. por u derivado. ¿Ves? Las dos reglitas son exactamente lo mismo. Le agrego el u derivado. Bueno. Bueno, veamos entonces acá. F' en T. Bueno. Arrancamos. 4. Vamos hasta acá. ¿Quién sería u? Seno. F de u, si yo tengo que hacer f de u acá. Y la U sería menos 2t al cuadrado más 5. Esa sería la última u que vas a usar. Entonces la U. Pero vamos a ir por orden, vamos a empezar derivando. Empezás por el exponente cuadrado. Entonces, Todo esa es esto. U. Ah, ahí está. Todo el corchete te está diciendo cuánto. Está bien, está bien, está bien. Todo el corchete podría ser u. ¿Por qué? Porque ahí tengo u al cuadrado.
¿Ven? Todo el corchete vale U. Y entonces lo derivo como ¿cuál? Como U a la N que teníamos hoy allá. Bajo el 2. Bajo el 2. Multiplicando, le resto 1 y derivo lo de adentro. Vamos a ir viendo entonces. Entonces, 4 por 2. Sería esto, a ver si ustedes, vamos a hacer un llamado con un asterisco. Esto sería como 4 por U cuadrado, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a bajar el 2 multiplicando y a U, que sería todo esto, ¿qué van a hacer con el exponente? ¿Qué hay? 2 menos 1, 1, se fue. Muy bien. Le resto 1, va a quedar así como estaba. sin Tal cual. exponente. Sí, sin exponente. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? Me falta multiplicar por quién. Por eso sin... Por esto derivado. Claro. Por U', que sería la derivada de seno de menos 2t cuadrado más 5. Todo esto derivado. ¿Y el 2? No, porque... A ver, guarden espacio para, porque esto sigue después. Hasta ahora estoy haciendo solo esta partecita. Ya esta ya es bastante compleja, digamos. Bueno. Se va a estirar un poco más. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? U' vuelve a ser una regla en la cadena. Donde ahora tengo otro U, que era el U que mencionaron hoy al principio, ¿no? O sea, es como que voy abriendo una caja, no me acuerdo si había una La de Pandora. caja, digamos. Pandora. Abro una caja para buscar regalo, otra cajita dentro. O tipo ¿Sí? las mamuscas. Tipo- La mamusca. Esa es la regla de la cadena. O sea, saco uno, una cáscara afuera, me encuentro con otra vez, a derivar otra vez. Abro otra derivada, ¿no? Sí puedo encontrar mucho. Bueno, ¿qué pasó acá? Tendré que derivar en el próximo paso. Vamos. Eso es solo esta parte. Profe. ¿El 2? Ah, no, perdón. Ah, porque es... no, está bien, porque no entraste el 2 todavía, por eso. Este 2 bajó multiplicando. y No, le no. doy una- No. Vi mal, pensé que estábamos haciendo con el de coseno. No, ahora viene coseno. No, vamos Claro. a para más tarde. Vamos hasta acá. Me está faltando escribir esta parte. Claro, eso es. Pero quizás me conviene hacer Todo esto. seguir con esto para que ustedes no se me pierdan y después vamos con este menos acá. ¿Puede ser? Okidoki. Vamos a Okidoki. seguir para abajo. Después vamos con este menos. Bueno, seguimos para abajo. Acá, 8. Ese es fácil. esto podemos escribir 8 por seno de menos 2t cuadrado más 5 Mm, elevado a la 1. O sea, queda como está. Está bien. Por. Y ahora vamos a derivar esto. Donde ahora sacamos la capa de afuera, digamos, nos encontramos con otra derivada. ¿Quién pasaría a ser U ahora? El argumento del El argumento del seno. Este pasa a ser U ahora. Ujú. ¿No? O sea que para Bueno, hacer cosas... o sea que me va a quedar esta derivada, seno de U. O sea, coseno de todo el argumento. Bueno, sería coseno de todo el argumento multiplicado por el argumento derivado. Otra vez volví a sacar, digamos, pero me falta un paso más. Acá. La última. Último paso. Para la primera parte. Esto sería 8 por seno de menos 2t cuadrado más 5 por coseno de menos 2t cuadrado más 5. Noten que los argumentos son siempre el mismo. Nunca van a encontrar un seno con otro argumento que no haya sido el original. Eso grábense. O un logaritmo, nunca van a encontrar logaritmo de algo que no haya sido el original. A lo sumo cambian los exponentes, pero lo de adentro no va a cambiar nunca. Bueno, por. Ahora tengo que derivar esto. T menos 2 por 2 Menos 4T. menos 4. Ah, ta. ¿Podemos derivar esto o no? Bajo el 2 multiplicando y ahí. Y ahí. Porque la derivada de 5 Es 0. da 0. Y este cuadrado le resté 1, ¿no? Sí. Ujú.
esta es la primera parte. Ya está, nada, esta es la primera parte. Y recién pasamos al menos. Todo esto es la derivada de esta expresión. ¿Bien? Este sería un ejercicio complejo, de complejidad importante, digamos, para un parcial. Por ahí puede llegar a aparecer una parte combinada con algo más simple. Bueno. Pero esta está a propósito puesta así para que ustedes distingan esto. Que una cosa es cuando el 2 está acá y otra es cuando está allá en el argumento. ¿Bien? Muy bien. Bien. Y ahora hacemos el segundo lado. Bueno, seguimos. Acá en la. Ahí está. Vamos acá. Justo dividido. Directo. Sí, Bien. Tenemos acá 2 por coseno. ¿quién sería U en esta función que está acá? El corchete que es el 5 más. Empieza haciendo todo esto. Sí, todo el corchete. U. Ujú. Entonces me va a quedar, menos ya estaba, ¿no? 2 por Menos seno. coseno de U Menos seno. se deriva como menos seno de U. Entonces, menos seno ¿Y quién de era U? 5 más t al cubo. 5 más t todo elevado al cubo. Y ahí me van a decir, ¿no? ¿U no valía esto? Y sí, digo, podía valer esto. Depende cómo fuimos progresando con el ejercicio. Si yo le tengo que empezar a poner letras distintas, vamos terminando, no vamos a pasar a la letra griega. Entonces, vamos a usar la U y ustedes tienen que ir interpretando. Ah, ya no tendríamos que bajar el 3. Sí. No, pero eso. No, todavía Vamos no. Primero, a ver. Primero sería coseno de U, ¿no? Te fijas acá, es menos seno de U por U'. No vamos a adelantar los pasos porque ahí viene el error cuando uno adelanta. Claro. Entonces, menos seno de U por quién? Y ahora Por U'. Por U'. Claro. Todo eso, pero. Ah, el 5 más t derivado. Todo eso. Y fíjate que ahí recién está apareciendo el 3 ahí. Bien. Bien. Volvemos a copiar la primera parte que estaba bien, que es 2. Y derivamos la última. Acá tenemos menos 2 por menos seno. Acá hay un por. Sigue apareciendo. Podríamos poner un más 2, Y dejamos, sí, también. menos por menos, más 2 seno de 5 más t cubo. Sí. Bien. Ahora, deriva. Por. Y ahora vamos a derivar esto que acá. Esto que acá. Bien. 3. Pregunto, ¿esto es una función simple o compuesta esta que me quedó? Compuesto. Compuesto. Compuesta otra vez. ¿Dónde? Tengo que elegir quién es U. Que sería este que me quedó ahí. Otra. 3. Sería U a la n otra vez. Sí. 3 Entonces Bajo 3. el 3 por 5 más t 5 más t por U elevado a la cuánto. al cuadrado. al cuadrado. Esto es U a la 3, ¿no? Bajo el 3, U a la 2. Claro. ¿Y acá? Por. Y me 5 más encuentro t. con la última parte que es la derivada de 5 más t. 5 más t. Claro. Que la escribo, Como para pero después yo sé que eso va a valer 1. Sí. Exacto. O t. No, 1. Bueno, y en el último paso 5 se me vuelve va a a hacer. Claro. quedar 2 seno O sea, esa se va porque está uno multiplicado por por 3, 15. 5 más t cuadrado y ya está. por 1. Es lo mismo que nada. Y ahí termina, o sea, la hermosa derivada viene de acá y termina por acá. Ah, mi amor. Todo esto tienen 20 minutos por cada ejercicio. Qué lindo, boludo. Y ahora vuelven a derivar. Y esto es lo que vale en el parcial, 5 puntitos nada Bueno, y más. ahora piensen que Bueno. para qué la derivada, digamos, obviamente yo si grafico esto, van a ver lo que va a hacer la función. Podemos graficar para ver lo que es una función así tan complicada. Para eso se encarga la computadora. Pero muchas veces acá lo que tiene sentido es ver si se anula. Imagínense anular toda esta expresión, buscando a ver qué valores anulan eso. Y esa es la derivada primero. Claro, si el t Esa es la primera derivada. Eso, ¿está bien? Bien. El compañero propone también multiplicar menos 4t por el 8. Se puede hacer eso, lo mismo que acá se puede hacer 2 por 3. Bien. Acá no conviene desarrollar el cuadrado de un binomio, me va a quedar una expresión más larga. Pero sí podemos juntar las constantes. ¿Está bien?
Claro, todas piezas que tengan el mismo nivel de exponente, pues. Esto sería menos 32t seno de menos 2t cuadrado más 5 por coseno de menos 2t cuadrado más 5 más 6 por seno de 5 más t cubo por 5 más t Al cuadrado. cuadrado. Profe, al tener el mismo argumento, diferente exponente, ¿puedo aplicar la propiedad de la potenciación, misma base, diferente exponente? ¿Dónde, por ejemplo? Ahí ¿Acá? En el seno. Esto. No, en el seno. Seno con seno. Ah, está buena esa pregunta. Piensen que el seno se está aplicando a esto y esto no tiene nada que ver. Esa es una constante que está multiplicando afuera. Entonces no se podría vincular una con otra. Pero está bien tu pregunta porque hay que entender bien qué se está aplicando. El seno se le aplica a una parte y después viene afuera la multiplicación con el otro. ¿Bien? Ujú. Las computadoras pueden resolver esto por medio de una identidad trigonométrica, podría ser, y me pueden dar un resultado un poquito más breve. Pero nosotros, digamos, identidades solo las básicas y no trabajamos otro. Pero les digo porque por ahí la compu les muestra otro resultado. Pero tiene que ver con las identidades trigonométricas. Pero qué hermoso quilombo. Y ahí termina. ¿Sí? O sea, ahí arriba en realidad ya estaba. Esto ya es como desarrollar para tratar de ser más chico, ¿no? Pues. Por eso hay que Bien, buena pregunta. ponerle, reemplazar la T. Reemplazar la T por el 0. A ver qué onda. Pero, claro, esto ya prácticamente cuando son tan complejos así, hay que hacerlo por medio de un CAS, de un cálculo simbólico. O como yo te digo, la calculadora, Casio, calcula la derivada esta, calcula la derivada en un punto. Bueno. El tema es que después tenés que reemplazar todo esto. Pregunto, yo en el parcial llego a esta expresión. Y te digo, profe, ¿continúo o ahí está? Y usted me va a decir, sí, continúa o no. Me decís, no, quédate ahí Sí, nomás. en realidad, por eso les vuelvo a decir, cuando usemos las derivadas para algo se van a dar cuenta por qué a veces se insiste en llegar a la mínima expresión. ¿Sí? No es un mero cálculo, está bien, nosotros también acá le insistimos a ustedes para que tengan una operatoria básica de simplificaciones y cosas, ¿no? Pero sí, lo importante, a mí me interesa que puedan derivar y llegar Por lo más menos. que puedan, digamos, ¿entendés? ¿Está bien? Pues mucha info por un solo día, después de 3. Sí. Ahora no vamos a estudiar. Vamos a cerrar con la función, miren el gráfico acá. Teneme. Ya no. No, pausá nomás y ya. No, pues a ver. Firma ahí el. Si ya nos vamos, boludo. Snoopy, aguantate, ya no vamos. Vamos a grabarle ahí. Creo que vamos a graficarla. Bueno, ahí está la función bien entendida. Joder. No, esta es una parte nada más. A ver, espérenle, borro lo que ya estaba. Ahí. Esa que está ahí es esta primera parte. ¿Sí? Bueno, y la derivada se va a comportar como esto que sacamos acá. Si uno le pide que haga la derivada, después va a trazar una gráfica también. Se puede trazar. Eso pasa cuando uno trabaja con funciones seno, coseno, pasan estas. Y esto tiene algunas aplicaciones, no así tan complicado, pero hay aplicaciones para seno, coseno. Muy interesante. Ingrese este que está aquí, me salió por la a ver si es igual a ese, pero de color azul, hágalo, si puede. La función. Esa que dice derivada, sí. Para ver si es cierto lo que ponen, si es igual a esto, o sea que es como una versión resumida a lo mejor. Podría ser, La derivada de esto sí. lo reduce como. Puede ser.
Bueno, con esto cerramos. Ahora vamos a controlar. Vamos a escuchar. Cerramos y nos va a quedar para la próxima hacer unos cuantos casos más y volver a ver esto de la regla de la cadena. Esto no se entiende así rápido, pero hay ¿Qué tema entra en derivada solo derivada? completa. No, y antes viste que asíntota nombró todavía. Límite lateral, continuidad. Continuidad, asíntota y derivada. Y límite lateral. Límite lateral. También.